Queridos televidentes, con ustedes de nuevo en este programa. Un saludo muy especial para todos ustedes a través del canal comunitario del Santuario, el programa Conociendo a Cristo. En programas anteriores hemos hablado de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Recordemos que este año estamos celebrando el año de la fe. Al lado de la fe, pues claro, celebramos también el año de la esperanza, porque de la fe brota la esperanza. Y para poder vivir en fe y con una buena esperanza tenemos que practicar la mayor de las virtudes, que es la caridad. En programas anteriores hablamos de las 3 virtudes teologales y dijimos que llaman teologales porque nos unen directamente al Theos, o sea, a Dios. Theos quiere decir Dios. Theos es en griego. Lo traducimos por Dios. Para poder vivir bien la fe también debemos de vivir en un compromiso moral del cristiano, que se encuentra resumido en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los judíos tenían una cantidad de leyes y normas, alrededor de unas 660 y pico, casi 700, y Moisés resumió estas leyes en los 10 mandamientos, lo que llamamos el decálogo. Y Jesucristo tomó el decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, y los resumió en 2. Y dijo, en esto se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas, y no hay mandamientos más importantes que estos. El decálogo, sabemos que los 3 primeros mandamientos están referidos al amor, honra y respeto de Dios. Y los otros 7 están referidos al amor, honra y respeto del prójimo. Para poder estar bien con Dios debemos de cumplir con los otros 7 para estar bien con el prójimo. Nadie está bien con Dios si está violando los mandamientos que se refieren a la honra del prójimo. Nadie puede estar bien en la casa con el papá y la mamá si está maltratando a su hermano, si lo está pegando, si lo está ultrajando, si lo está tratando con palabras soeces, vulgares. Lógicamente que al insultar al hijo, también se insulta a la madre y se insulta al padre. Asimismo, en la ley de Dios, sabemos que estamos bien con Dios cuando estamos cumpliendo los mandamientos que se refieren al prójimo. Ningún papá gusta de que le maltraten sus hijos, tampoco Dios gusta de que le maltraten a sus hijos. Empecemos por los mandamientos de uno en uno, sobre todo con mi programa, para que vamos haciendo una profundización de los mandamientos de la ley de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios dice, amar a Dios sobre todas las cosas. En este mandamiento se nos inculca el respeto al amor a Dios, a la honra de Dios, el respeto a su nombre, el respeto a todo lo sagrado. En este mandamiento Dios prohíbe la idolatría. Bueno, antes de continuar hagamos un paréntesis. ¿Por qué en los 10 mandamientos se nos habla en imperativo, en prohibitivo? No matarás, no robarás, no jurarás en falso, no codiciar los bienes ajenos, no jurarás en falso. Bueno, porque Dios es el supremo legislador. Y como Dios es el supremo, a Él debemos de amarlo y respetarlo. De Él venimos. La persona de fe sabe que viene de Dios y a Dios vuelve. La persona que no tiene fe no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, pero la persona de fe sabe que viene de Dios y a Dios vuelve. Esta mañana estaba leyendo acerca de la teoría de la evolución, del Big Bang, la gran explosión de donde brotó todo. La iglesia no tiene problema en aceptar eso, pero fue Dios quien puso una sustancia primera y le dio esa capacidad de evolucionar, de cambiar. Que el hombre viene de la evolución, bueno, el hombre, de todas maneras, lo que trata de decir la Sagrada Escritura es que el hombre viene de Dios. Ya, ¿cómo? Lo demostrará la ciencia, pero viene de manos de Dios. La persona de fe sabe, viene de Dios y vuelve a Dios. De Dios venimos y a Dios volvemos. Entonces, como de Dios venimos, porque Él es el supremo hacedor, a Él le debemos respeto,
a Él le debemos honra, a Él le debemos amor. Debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de lo material, por encima del dinero, por encima de las personas, por encima de criterios, de principios, de doctrinas. Cuando una persona de fe está convencida de algo, pero al leer la Sagrada Escritura, al ir comprendiendo las cosas de Dios, se da cuenta que eso se opone a Dios, la persona renuncia. La persona renuncia porque sabe que a Dios hay que obedecerle. El que ama a Dios sobre todas las cosas, está bien, está bien. Pero a veces amamos a Dios por debajo de las cosas. Hay gente que ama más el dinero, hay gente que ama más la balanza falsa, hay gente que ama más la mentira, hay gente que ama más la novia, hay gente que ama más el desorden sexual, hay gente que ama más la violencia. Bueno, eso está mal. Amar a Dios sobre todas las cosas significa obedecerle, respetarle, creerle, obedecer. Amar a Dios sobre todas las cosas significa ponerlo por encima de todo lo demás, de todo lo demás. Así es que cuando nosotros decimos que amamos a Dios por encima de todas las cosas, quiere decir de que Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Y Dios debe de ocupar el primer lugar en mi vida y en la tuya también, querido hermano. Porque de lo contrario andamos en idolatría. Hay muchas formas de idolatría. La idolatría es darle el lugar de Dios a otras cosas. Y cuando se da el lugar de Dios a otras cosas, resultamos perdidos. Resultamos creyendo en falsos dioses, resultamos creyendo en ídolos. En este mandamiento Dios nos prohíbe creer en ídolos, en piedras de cuarzo, en amuletos, en cruces magnéticas de gran poder, en la lectura de la mano, en la lectura de la tabla Wicca, en invocar espíritus. Todo esto se opone al primer mandamiento. Es más, aquí voy a ser un poco atrevido y voy a ir hasta más allá. Muchas veces los objetos sagrados se nos pueden convertir a nosotros en idolatría. A nosotros los objetos sagrados se nos pueden convertir en idolatría. Cuando por ejemplo una persona carga un crucifijo o un escapulario de la Virgen del Carmen, no como un signo de amor a ellos, sino que pone la confianza del todo en eso. Cuando una persona carga una reliquia de cualquier santo o del mismo Jesús, pero pues pide la protección de Dios, pero se expone al peligro, hombre, eso se está utilizando como idolatría. ¿Cuánta gente, porque lleva el escapulario de la Virgen del Carmen, porque lleva una imagen del Niño Jesús de Praga, una estampa en la billetera o cosas así, se exponen al peligro y dicen, no, es que Dios me protege? Eso se está cargando es como un amuleto, no como un verdadero recuerdo de Dios y como algo que nos ayude a trascender hasta el más allá para comprometernos con el Señor, sino de que ahí hay una idolatría ya. Es más, el templo, con todo lo sagrado que es el templo, nosotros podemos hacer del templo una idolatría. Mucha gente puede contentarse con el templo y dejar a Dios. Idolatría es darle el lugar de Dios a las cosas, a personas, a objetos. Cuando el pueblo de Israel creía tanto en Dios, pero arregló el templo y la gente se extasiaba viendo el templo, se quedó con el templo y abandonó a Dios. Convirtió el templo en un objeto de idolatría. Y al convertir el templo en un objeto de idolatría, Dios se chocó, se disgustó. Y Jesús les dijo, este templo va a ser destruido. Y un templo puede ser destruido, pero Dios no. Un templo se cae, Dios no se cae. Un templo se puede cambiar, Dios no se puede cambiar. Un templo se puede pasar de un lugar a otro, Dios no se puede pasar de un lugar a otro. Dios es el único y debe de ocupar el primer puesto en mi vida. No hay que pasarlo a un segundo puesto. El pueblo de Israel, cuando tenía el Arca de la Alianza, la tomó como un signo de la presencia de Dios. Y al tener guerras, problemas, dificultades, ellos iban por el Arca de la Alianza y cuando el pueblo de Israel iba perdiendo y traían el Arca de la Alianza, el pueblo comenzaba a ganar, los enemigos comenzaban a perder. De esta manera quedaba demostrado que Dios estaba con ellos. Pero cuando convirtieron el Arca de la Alianza en un objeto de idolatría, se contentaron con el Arca de la Alianza y dejaron a Dios. El Arca de la Alianza era una cajita donde portaban las tablas de la ley. Entonces, al quedarse con el Arca de la Alianza y abandonar a Dios, Dios hizo que les quitaran el Arca de la Alianza. Y de esta manera Dios les mostró que los había abandonado, que los había dejado,
¿Por qué? Porque se habían quedado con el arca de la alianza y habían abandonado a Dios. A nosotros nos puede pasar que como tenemos unos templos tan bonitos, aquí los 3 templos del santuario son templos muy bonitos, como tenemos 3 templos tan bonitos, nos ponemos a mirar el templo, el arte del templo, y olvidamos a Dios, y entonces de esta manera nosotros estamos cayendo en una idolatría, y eso es una cosa grave. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que el templo ocupe el lugar de Dios, sino el templo es el lugar de Dios, pero el templo no puede ocupar el lugar de Dios. Ciertamente el templo significa la presencia de Dios en medio de nosotros y Dios debe de habitar en el templo, Dios habita en el templo, pero si nos quedamos con el templo y abandonamos a Dios, mal, muy mal. Uno se da cuenta de mucha gente que viene a los templos, aquí y en toda parte, en todo lugar del mundo, gente que va a contemplar el arte del templo. Y entran de pantaloneta, de chanclas, despeinados, con escotes, de cualquier manera, y contemplan el arte de los templos. Les toman fotografías, admiran la belleza de los templos, admiran la belleza del arte, la arquitectura, hombre, las decoraciones, los telones, y la gente olvida a Dios. En las partes donde he estado por misión, me he dado cuenta de cómo surgen personas que jueves y viernes santo se van de altar en altar a tomarle fotografía a los altares y no le rezan un Padre Nuestro al Santísimo que hay allá y se van hasta mal vestidos, no como para ir a visitar al rey. Si una pelada hombre se viste bien, una muchacha se viste bien porque espera al novio o porque va para donde el novio, hombre, nosotros cómo no arreglarnos y vestirnos bien porque vamos para donde Dios, pero vemos mucha gente que no, lo pasa de altar en altar, de templo en templo, tomando fotos, escribiendo, colocando detalles, pero olvidados de Dios. Eso no está bien, eso no está bien. Está bien que conozcamos el arte, hay que conciliarlo uno con lo otro, hombre. No es que creer en Dios esté en contra de la cultura, ni del arte, pero si nos quedamos en el arte y olvidamos a Dios, estamos viviendo una especie de idolatría o de incredulidad. Creemos en el arte, mas no en Dios. Eso no agrada a Dios, ni eso está bien. También vemos gente de poco estudio, analfabetos, o de pronto saben leer. No entienden mucho de arte, no son capaces de interpretar el arte que hay en los templos, los significados, las bellezas. No saben valorar de pronto la parte de la pintura, que es óleo, que no es óleo, todas las depilaciones que hace el artista, pero van, se postran ante el sagrario, doblan las rodillas, contemplan a Dios y salen llenos de Dios. Estas personas así, hombre, pueden entrar a un templo y salir vacías de arte, así tenga mucho arte el templo, pero lo más bonito y lo más importante es que salen llenas de Dios. Y hay mucha gente que entra a los templos, contempla el arte, toma nota, toma fotografías, sale llena de cultura del arte y vacía de Dios. El primer mandamiento nos manda a nosotros a darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Entonces, en este programa, en los mandamientos que vaya repasando, voy a ir haciendo una confrontación entre 10 mandamientos y derechos humanos. Los 10 mandamientos son la carta magna de Dios, en donde se nos habla de los derechos humanos y los deberes humanos. A cada derecho le corresponde un deber, a cada deber le corresponde un derecho. En este primer mandamiento de la ley de Dios se habla del deber y del derecho a la religión. Los derechos humanos dicen que toda persona tiene derecho a ejercer una religión, a escoger una religión y a profesar y a confesar sus principios y sus creencias religiosas sin que la persona sea perseguida, sin que sea atacada. Es un deber y un derecho. Es un deber y un derecho creer en Dios. Es un deber y un derecho practicar la religión. Toda persona generalmente cree en un ser superior.
aunque haya mucha gente que se confiese atea, en el fondo sí creen en Dios. De pronto lo llaman de otra manera o no conciben a Dios como lo concibe una mayoría de la gente, pero nos encontramos que desde las culturas antiguas, más antiguas, la gente siempre ha tenido ese sentido de trascendencia, ha descubierto un ser superior, y es que de sentido natural nosotros descubrimos un ser superior. Hoy, por ejemplo, estamos en un día bien soleado. ¿Quién es capaz de crear un sol como el que tenemos allá en lo alto? ¿Cómo hizo para ponerlo allá? Lleva millones de años ardiendo y ahí nos está alumbrando y no se ha consumido. No se ha consumido. ¿Quién lo colocó allá? ¿Sobre qué escalera? ¿Por qué escalera subió y pues sobre qué apoyó la escalera? Hay un ser superior de sentido natural. Miramos hacia arriba y vemos un cielo despejado, las nubes altas, vemos de noche las estrellas, la luna, los astros. Sí, todo lo que vemos, hombre, el ser humano no es capaz de hacer eso. Hay un ser superior al que llamamos Dios. Y toda persona, hombre, por razón descubre que hay un ser superior y tiene derecho a creer en Dios. Tiene derecho a creer en Dios y tiene el deber de rendirle culto a Dios. Cuando nosotros hablamos de justicia, con Dios sí que tenemos deberes en justicia, hombre, de amarle, de respetarle, de honrarle, de obedecerle, porque Él es el supremo legislador. El primer mandamiento de la ley de Dios contempla el derecho y el deber de la religión. Entonces, nosotros debemos de comunicarnos con Dios en la oración. Debemos de ponerlo por encima de todo. Hombre, de sentido natural y de una forma muy racional, tenemos que darnos cuenta que Dios ocupa el primer lugar porque Él es el supremo ordenador. Que las cosas nacieron así que porque sí, o surgieron así que porque sí, que por casualismo, eso es mentira. Es mentira. Hombre, si en una pared hay un cuadro, esa obra de arte reclama un artífice. ¿Cómo va a aparecer una pintura en una pared así que porque sí? Si en una casa hay una cama, una mesa, hay una jarra, alguien la hizo y alguien la puso ahí. Toda obra de arte reclama un hacedor. Asimismo, todo lo que nosotros vemos sobre la naturaleza reclama un hacedor. Ese hacedor lo llamamos Dios. Dios. Y cuando nosotros descubrimos que hay un hacedor superior y lo descubrimos superior a nosotros, hombre, debemos de entender que a Él debemos de obedecerle y doblegarnos, no ser soberbios ante Él. La gente muchas veces se siente con mucho poder y con mucha potencia cuando están las buenas. Cuando está en las malas, acude a una fuerza superior y esa fuerza superior los escucha y los ayuda. Descubramos a Dios en las buenas, no solamente en las malas. Jesús una vez reclamó a los que le pidieron pan porque iban a buscarlo cuando tenían hambre, para que les diera de comer. Y después se fueron a buscarlo y Jesús les echó en cara: ustedes me buscan no para honrarme como Dios, me buscan para que les dé pan, porque les di de comer en la otra oportunidad. Busquen el alimento que dura para la vida eterna. Busquemos a Dios en vida. Busquemos a Dios en las buenas, busquemos a Dios desde la juventud. El libro del Eclesiástico en el capítulo 1 nos dice, en el capítulo 12, Eclesiastés, capítulo 12, versos 1 nos enseña: hijo mío, acuérdate de tu Creador desde los días de tu juventud, antes que lleguen los días aciagos y quieras entregarte a Dios y ya no puedas. Acuérdate de Dios en los días de tu juventud. No aguarde a que esté viejo, enfermo, achacoso, a que esté pobre. Acuérdate de tu Creador en los días buenos. Hay que acordarnos de Dios en los días buenos y buscar a Dios en los días buenos. Cuando nosotros estamos de pronto bien económicamente, con salud, jóvenes, creemos que nos bastamos a nosotros mismos. No es soberbio, es principio de soberbia y de orgullo. Nosotros siempre necesitamos de un ser superior que nos ayude. Ahí me parece muy bonito, por ejemplo,
cómo los alcohólicos anónimos, después de que se han visto sumidos en la miseria del alcohol, cuando el alcohol les ha cogido ventaja, y esta gente entra en recuperación, reconoce que sin la ayuda de un ser superior no pueden salir adelante, y lo invocan, hombre, en su religión que estén, no importa, allá en Alcohólicos Anónimos no hay religión, allá se busca en Dios, se busca a Dios, y se les propone que busquen ese ser superior, lo invoquen de acuerdo a la concesión que tienen de Él, pidan la ayuda y con la ayuda de Dios pueden salir adelante. Y uno se da cuenta, hombre, cómo Dios obra. Personas que se han visto envueltas en el alcohol, en la prostitución, en la droga, en los vicios, hombre, y empiezan a luchar y con la ayuda de Dios salen adelante. Con la ayuda de Dios salen adelante. Pongamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Llamémoslo, invoquémoslo, creamos en Él, sometámonos bajo la poderosa mano de Dios. El apóstol Santiago dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios, huid del diablo y Él huirá de vosotros. La mejor forma de nosotros sellarnos al mal, que Padre me hicieron un maleficio, tal cosa, usted se confiesa, no Padre, usted viene a misa con frecuencia, no Padre, usted ora, no, usted lee la palabra de Dios, no, hombre, pues es que usted mismo está desprotegido porque no ha buscado esa protección de Dios. Como por ejemplo cuando una persona dice, hombre, yo estoy desnutrido, Padre, ¿qué hago? Ah, y a ver, ¿usted desayuna a horas? No, Padre. ¿Usted come a horas? No, Padre. ¿Usted a qué horas come? Yo me levanto por la mañana y me tomo un tinto, me voy a trabajar y por la noche vuelvo y me lleno bien, tal cosa. Ah, el organismo no es capaz de asimilar la comida. Pero cuando la persona come a horas, está nutrida. Asimismo, darle el primer puesto a Dios significa alimentarnos con toda la fuente de dones espirituales que la Iglesia nos ofrece, en donde se nos comunica el don de la gracia. Amables televidentes, yo los invito para que estemos en plena sintonía y en plena comunicación con Dios. Llamémoslo, llamémoslo. Vea, los que me escuchan, por favor, les voy a dar el teléfono de Dios. El teléfono de Dios es Jeremías 33:3, que dice, llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que hay en tu corazón y que antes no conocías. Llamemos a Dios. Coloquémoslo en el primer lugar de nuestra vida. Ya saben, el teléfono de Dios. Lo repito, vea, lo repito. Jeremías 33:3. Llámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y secretas que hay en tu corazón y que antes no conocías. Te invito, hermano, para que te comuniques con Dios, para que lo llames, para que le des a Dios el primer lugar en tu vida. Lo llames al levantarte, al acostarte y también las llamaditas a lo largo del día. Amables televidentes, que tengan una feliz tarde, para que tengan una feliz tarde, que Dios los bendiga y que se acuerden de llamar a Dios. Ya saben el teléfono de Dios. No estás deprimido, estás distraído. Distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea. Delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano, cuando en el mundo hay 6,000 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad, me conozco. Algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, solo por citar 2 casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza. Por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas,
La vida te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso, lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín, la Madre Teresa, tu abuela y mi madre, que creía que la pobreza está más cerca del amor porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados. Haz solo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser, será y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y en esa plenitud todo es posible, y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida. La que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija. La que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban 3 o 4 meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo. Y eres tú mismo. A ti debes hacerte libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda a Jesús. Amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo. Ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición. Además, la felicidad no es un derecho, sino un deber, porque si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir, mandó matar a 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileños, las 1001 noches, la Divina Comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y las poesías de Whitman, la música de Mahler, Mozart, Chopin, Beethoven, las pinturas de Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar 2 cosas, y las 2 son buenas. Si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas, serás más humilde y más agradecido. Por lo tanto, fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente, como debe ser. No estás deprimido. Estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita, ese niño que será socio de tu hijo. El servicio es una felicidad segura, como gozar a la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medida, y te darán sin medida. Ama hasta convertirte en lo amado, más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor. Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas. El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia. Pero por cada bomba que destruye, hay millones de caricias que alimentan a la vida. Vale la pena, ¿verdad? Si Dios tuviera un refrigerador, tendría tu foto pegada en él. Si tuviera una cartera, tu foto estaría dentro de ella. Él te manda flores cada primavera. Él te manda un amanecer cada mañana.
Cada vez que tú quieres hablar, Él te escucha. Él puede vivir en cualquier parte del universo, pero Él escogió tu corazón. Enfréntalo, amigo. Él está loco por ti. Dios no te prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero Él sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Cuando la vida te presente 1000 razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 razones por las cuales sonreír. No estás deprimido. Estás distraído.